Soy Luis Viñuales y Alex Matagos. y hoy os hablaremos sobre los conflictos latinoamericanos en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Yo os hablaré sobre Chile y Cuba. Chile no tuvo ninguna relevancia en la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría, solo que la pertenencia a uno de los dos bloques, el comunista. Pero Cuba, en cambio, sí que tuvo relevancia, al menos en la Guerra Fría. Tuvo lugar en Cuba la crisis de misiles nucleares con la unión de Cuba al bloque comunista y el intento de apoyo nuclear por parte de la URSS a Cuba. Esto generó una crisis mundial en la que Estados Unidos se veía amenazado por la amenaza nuclear que tenía muy próxima y se estableció una comunicación por teléfono rojo intentando aclarar las consecuencias de este pacto y la retiración de los misiles, que un tiempo después sería acatada. Fidel Castro Ruiz, más conocido como Fidel Castro, nació en Holguín el 13 de agosto de 1926. Bueno, lo más importante de Fidel Castro es que fue un militar revolucionario y también un político cubano de mucho peso. Estuvo liderando Cuba como ministro exterior entre 1959 y 1976 y posteriormente fue ascendido a presidente, donde dejó su cargo en 2008 a su hermano Raúl. También otro de sus logros importantes en la vida cabe destacar que fue comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, también entre 1956 y 2008, y siempre fue el representante del Partido Comunista Cubano de 1965 hasta 2011, cuando definitivamente por problemas de salud dejó el puesto de líder de su país a Raúl Castro. Pues bien, básicamente Fidel Castro es diputado de la Asamblea Nacional desde 1976 y profesionalmente es abogado y es doctor en Derecho Diplomático. Doctor en Derecho Diplomático y también es licenciado en Derecho Civil. Ahora os voy a hablar sobre la Revolución Cubana, de la cual Fidel Castro formó parte y fue uno de los personajes de más peso en este conflicto. El 26 de julio de 1956, Fidel Castro desembarca en Cuba después de verse metido como en un conflicto con el ejército de Bautista. 2 años después, sus fuerzas físicas y psicológicas se ven muy reducidas, por lo cual decide llevar a cabo la ocupación de Santiago en 1958. Desde allí, Fidel Castro lanzó una ofensiva que recorrió la isla de este a oeste, acompañada de colaboradores que configuraban su ejército, ya como por ejemplo Raúl Castro, el cual lo sustituiría 50 años más tarde en el cargo, y el Che Guevara, que era un guerrillero argentino. Después de de la Revolución Cubana, nace un régimen castrista. ¿Qué significa? Pues bien, el peligro de agresión por parte de los Estados Unidos en Cuba desaparece, por lo que Cuba entra en una época de estabilidad en la que no estaban excluidos de dificultades económicas. Y sin embargo el comercio entre los dos países, entre Cuba y Estados Unidos, desaparece, es decir, ya no hay diálogo, y todo se congelan las inversiones cubanas en el territorio estadounidense. La economía productiva de Cuba quedó privada de financiación y Cuba solo podía hacer frente a esta situación con la ayuda de la URSS. Entonces la presión de Estados Unidos había convertido a Cuba en una república prosoviética y Fidel Castro había pasado de ser el máximo dirigente comunista a ser un comunista entre muchos. Y bien, básicamente, para intentar salir de esta situación, Cuba el partido cubano político adopta el nombre de PPC, Partido Comunista Cubano, en el cual Fidel es nominado como secretario general y posteriormente es relevado a presidente. Con Fidel Castro, Cuba obtendría importantes logros sociales, especialmente en la educación y la sanidad, y también se ampliaron las libertades individuales y el pluralismo quedó bajo vigilancia continua de un estado policial. Podéis pensar también que para Fidel Castro todo eran flores y violas. Pues no. Corría 2006 y por aquel entonces Fidel Castro tuvo un incidente y debió ser intervenido médicamente, por lo que en febrero de 2008 le cedió el poder a su hermano Raúl Castro, ya que Fidel tenía que guardar reposo. Entonces, el hecho de que su hermano fuera nombrado presidente no despertó grandes expectativas de cambio, ya que lo veían como incapaz de dirigir a un país como Cuba y que no tenía las suficientes capacidades para sacar adelante el país. Pues bien, estas suposiciones se confirmaron y efectivamente las dudas
también se confirmaron. Y entonces Raúl Castro decidió iniciar una política reformista encabezada años antes por su hermano Fidel, que estaba basada en temas económicos puntuales. Ahora, imaginaos que cogemos un avión y nos trasladamos a otro país totalmente diferente, totalmente con una economía diferente. Pues bien, ahora volamos hacia Nicaragua. ¿Y por qué hacia Nicaragua? Pues bien, ahora vamos a hablar sobre la Revolución Sandinista. Pues bien, la Revolución Sandinista fue un proceso abierto en Nicaragua que, se tuvo lugar entre julio de 1979 hasta febrero de 1990. Fue liderado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entonces pusieron fin a la dinastía de los Somoza y, derrocaron al tercero de los Somoza. La lucha de los Somoza ya era vigente en los años 50, pero a finales de los 70 llegó a su punto máximo de tensión. Y en 1979 se firma un acuerdo entre todos los representantes y entonces se decide impulsar la lucha. Entonces en junio tiene lugar una ofensiva final y entonces las guerrilleras entran en Nicaragua consumando la derrota de Anastasio Somoza. Entonces el nuevo gobierno estaba liderado por marxistas y socialistas y tuvo una influencia muy grande en la teología socioeconómica y política del Estado de Nicaragua. Entonces, pues bien, la oposición fue formada básicamente por Estados Unidos, que formó la llamada Contra y hundió el país en una guerra civil. Es decir, si el país ya estaba en dificultades, pues ahora llega Estados Unidos, el cual lo pintan a este conflicto y hunde más al país. Y luego se va. Y esto añadiéndole varios errores del gobierno, llevó a Nicaragua a una posición económica de la que nadie podía imaginar que llegaría. Entonces, en 1988, empezaron las conversaciones para poder llegar a una etapa donde reinara la paz que culminaron con la convocatoria de las elecciones en 1999. Entonces, estas elecciones fueron ganadas por la Unión Nacional Opositora, presidida por Violeta Chamorro y apoyada por los Estados Unidos, poniendo fin así al proceso revolucionario. El partido de Violeta Chamorro obtuvo un 54,74% de los votos por los 40,82% de la FSLN. Entonces, después de una coalición electoral de 14 partidos encabezadas por Violeta Barrios de Chamorro y financiada por la EUS, se traspasa el poder a Violeta Chamorro y se pone fin al proceso. Frei, Allende y Pinochet son tres políticos chilenos muy importantes en la historia de este país, apareciendo en la segunda mitad del siglo XX. Tuvieron diferentes papeles en el golpe de Estado del año 1973. Eduardo Nicanor Frei fue un abogado y periodista político democrático cristiano chileno. Fue presidente de la República durante el periodo comprendido entre 1964 y 1960. Presidente del Senado en 1973 y perdió las elecciones del 1973 y se convirtió en uno de los principales opositores del gobierno de la Unidad Popular liderada por Allende. Se convirtió en una de las principales figuras de la oposición contra la dictadura de Augusto Pinochet. En 1982, Eduardo Frei Montalva falleció tras una cirugía digestiva, aunque en un inicio oficialmente su muerte se explicó como resultado de un choque séptico tras la operación. Se inició una investigación judicial tras la cual en diciembre de 2009 se le calificó como homicidio, procesándose a 6 personas como presuntos autores y partícipes de dicho delito. Salvador Guillermo Allende, 1908 y 1973, fue un médico cirujano, político socialista chileno. Presidente de Chile entre el 3 de noviembre de 1970 y el día de su muerte, 11 de septiembre de 1973, fue candidato a la presidencia de la República en cuanto a oportunidades y finalmente en 1970, en una reñida elección, consiguió la primera mayoría relativa en un 36,6%, ganando a Eduardo Frei. De ese modo se convirtió en el primer presidente marxista del mundo en acceder al poder a través de elecciones generales en un Estado de Derecho. Su gobierno terminó mediante un golpe de Estado ejecutado por Pinochet el 11 de septiembre de 1973,
luego que en el Palacio de la Moneda fuese bombardeado por aviones y tanques. Allende se suicidó. Tras el fin de su gobierno, el general Pinochet encabezó el régimen militar que duró 16 años y medio. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, de 1915 al 2006, fue un militar chileno que encabezó la dictadura militar haciendo un golpe de estado contra Hollande. Tras el golpe de estado en 1973 estuvo en el poder hasta 1990. Su mandato cuenta con numerosos adeptos de la derecha política, los que destacan la instauración en Chile durante el régimen militar de una economía de libre mercado, integrada en la economía mundial y con una fuerte presencia del sector privado. Este cambio de modelo económico conllevó un acelerado crecimiento macroeconómico de grandes proporciones que sitúa a Chile como uno de los países con mayor bonanza económica y con los mayores índices de desarrollo humano en América. Por otra parte, dicho modelo también profundizó la concentración de riqueza y aumentó desigualdades socioeconómicas, cosa con la que el pueblo no estaría contento al cabo de unos años. Durante la dictadura se cometieron graves y diversas violaciones de los derechos humanos, razón por la cual ha sido criticada tanto en su país como desde el resto del mundo. Pinochet debió enfrentar diversos procesos judiciales, algunos de los cuales fueron sobreseídos en vida por diversas razones, mientras que otros causaron su fallecimiento antes de que se dictara una resolución definitiva. Hasta aquí nuestro pequeño documental histórico. Espero que haya sido de vuestro agrado. Gracias por vuestra atención.